la Organización de las Naciones Unidas, que hoy día inclusive ha colapsado, no solamente en los Estados Unidos, ha salido con la intención de, también ellos se han internacionalizado para estar. Por el momento, por la coyuntura política internacional, esa asociación de empleadores de capital son los que manejan los aparatos del Estado. Los gobernantes no son más que sus sirvientes, lacayos, que obedecen las órdenes. No podemos distinguir el uno con el otro. Algunas, si quieren levantar su vuelo, pues viene el colapso, porque está tocando los intereses no solamente de un país, sino del mundo. Entonces, aquí hay un aspecto muy esencial que analizar eso respecto a los contratos de trabajo. Contratos de trabajo que el mismo Estado tiene, por ejemplo, trabajadores de la 276, trabajadores de carrera pública, que entraron por concurso público a las plazas presupuestadas, pero nunca más movieron las plazas. Hubieron, por ejemplo, 1000 plazas y se quedaron ahí, pero la evolución de la población nacional aumenta y necesita 2000 plazas más. ¿Cómo manejan esas 2000 plazas? Algunos manejan con contratos de régimen laboral de la actividad como si fueran una empresa privada. Y con contratos, algunos indeterminados y la mayoría con contratos determinados. Y personal de servicios no personales. Miren, señores, ¿cuál es la esencia para que un contrato de trabajo sea contrato de trabajo? Es cuando un servidor renuncie parte de su tiempo y se ponga al servicio de su empleador. Hay una renuncia relativa de su libertad. Se subordina, se somete a una dependencia. Él no puede hacer otra cosa más que lo que ordena su patrón, su empleador. Si no cumple eso, lo despide. Entonces, en todo trabajo donde hay dependencia, donde hay subordinación, hay un contrato de trabajo. Sin embargo, los contratos civiles no se celebran generalmente. Contratos civiles donde no hay dependencia ni nada, pero en la realidad sí. Hay la lucha por los magistrados, la lucha por los trabajadores, de buscar la defensa de la privacidad de la propiedad. Aparte de los análisis de los contratos, vemos los beneficios sociales, que algunos derechos han aparecido, por ejemplo, el descanso dominical, el descanso feriado, un mes de vacaciones gozadas al año, en fin, pero no son derechos que el Estado se lo ha otorgado. Es una lucha permanente que los trabajadores han ido consiguiendo frecuentemente y fuertemente. Por eso es que, al lanzar el segundo libro, Fuentes legales del derecho colectivo de trabajo, yo invitaría a la doctora que hasta dónde puede alcanzar, entregar a los colegas asistentes un ejemplar. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho posible que estas normas legales de carácter individual se manejen? El derecho individual no manejamos únicamente por las normas que el Estado ordena. No nos salimos de ello. Dice salario mínimo vital, 550, y ahí se quedó. Hay una norma legal. El empleador, con pagar esa cantidad, está cumpliendo la ley. Si paga un poco más, buena hora. Pero si paga menos, tienen que hacer liberar eso. Pero la conquista de los trabajadores en la lucha permanente de sacrificio eterno y hasta la fecha, es que era necesario que los trabajadores tienen que unificarse, agruparse. Aparece ya en los tiempos feudales, cuando la gente cansada de la explotación del campo se van a las zonas inhóspitas y forman las grandes ciudades, las urbes. Ahí va a aparecer las artesanías.
en un lugar donde ya no está controlado por el Estado, ni por el rey, ni por los propietarios particulares, forman las grandes ciudades. Ahí es cuando instalan sus artesanías, talleres. Inicialmente los dueños de talleres, llamados los maestros, se asocian con los oficiales, que son expertos, y forman una corporación. Pero esa corporación era de una característica fascista, aparentemente democrático, pero una falsa democracia. Había, por ejemplo, 100 maestros, dueños de talleres, 200 oficiales, no eran dueños de talleres, sino trabajadores. Se reunían ahí en esa asociación, planificaban, determinaban, planeaban estudios, cómo deben mejorar su producción, cantidad, calidad, y a dónde iban a llevar, porque estaban luchando frente al rey que les impedía todo. Pero en el momento de las decisiones, los que tenían voto eran solamente los maestros. Y por más que ellos, los oficiales sean la mayoría, su voluntad, sus decisiones no tenían importancia. Por eso que ellos se retiran y forman entonces su propia organización de trabajadores. Ahí encontramos la organización sindical con su independencia política de clase. Y eso ha permitido una lucha permanente. Los trabajadores, inclusive, ¿cuántas veces han querido tomar el poder del Estado? En Inglaterra se formó, por ejemplo, el Partido Laboralista. En Francia, la Comuna de París, cuando los obreros se lanzaron y querer conquistar el poder del Estado, no fue posible, pero sí fueron desterrados, y de ahí que llegaron muchos de la Comuna de París a América. Pero la lucha permanente era por tres cosas. Uno, que les reconozca su organización sindical de los trabajadores. La derecha peliera en Francia de aquellos tiempos condenaba que los que querían asociarse, los trabajadores que querían organizarse, estaban cometiendo un delito. Inclusive crearon ya lo que se llama la apología del sindicato. Así como ahora, por ejemplo, si yo digo, yo admiro a Abimael y aplaudo, me condenan por apología del terrorismo. En Francia dirían, yo aplaudo al dirigente sindical, laboralista y ciber, entonces estaba cometiendo una apología del sindicalismo y por tanto era condenado. Frente a eso, la lucha permanente ha sido porque las organizaciones laborales, los trabajadores tengan que ser reconocidos legalmente para que no sean perseguidos. Se ha conseguido paulatinamente. Básicamente se materializó el año 48 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se reconoció la libertad de asociación, no solamente de los trabajadores, sino también de los empleadores. Y más tarde, en el año 48-49, la Organización de las Naciones Unidas crea la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Ahí, en los convenios 87-98, se reconoce que los trabajadores tienen la libertad de sindicalizarse y deben manejarse únicamente por su propio estatuto, ni los gobernantes tienen la facultad de intervenir en la organización laboral. Pero nosotros vemos que en el Perú siguen violándose eso. El otro punto fundamental era y es la negociación colectiva. Si el derecho individual hace que el trabajador se sujete únicamente a las normas establecidas por el gobierno, y las decisiones que da el gobierno están siendo manejadas lógicamente por los dueños de capital, porque los legisladores que votan tienen un precio. Pero el hecho de negociar significa que por un lado los dueños de capital tienen su representación, por otro lado los dueños de trabajo tienen su representación y pueden negociar sobre 4 puntos: remuneraciones, condiciones de trabajo, productividad y seguridad social y otros. Sobre esos puntos pueden negociarse, a tal punto que esta negociación
aprobado